Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante que es para todos los cristianos, para todos aquellos que creen en la poderosa palabra de Dios que es la Biblia. Este tema es el tema del bautismo. Amén. Entonces, el bautismo como tema importante es un punto esencial para la vida del cristiano porque es parte de nuestra salvación. La salvación conlleva una serie de requisitos. Uno de ellos es el bautismo, porque como objetivo todos los cristianos queremos ir al cielo a morar con nuestro Señor Jesús. Vamos a agarrar unos puntos importantes o unos versículos muy importantes que dice en Marcos 16:16, dice la palabra: el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por otro lado, tenemos en Juan 3:5, dice la palabra, respondiendo a Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le dice estas palabras a Nicodemo, unas palabras tan importantes que para poder entrar al reino de Dios es necesario bautizarse, es necesario nacer de agua. Y ante ello hay dos preguntas o dos incógnitas o dos dudas que tienen muchos cristianos. Uno es cuál es la forma correcta de bautizarse y el otro es cuál es la fórmula correcta en la cual uno se tiene que bautizar. Tradicionalmente existen dos formas de la cual uno es bautizado, pero vamos a ver de estas dos cuál es la correcta. La primera es por aspersión. Muchas iglesias bautizan por aspersión, que es salpicar o rociar con agua al candidato. El otro punto es por inmersión, que significa sumergirse. Al candidato se le sumerge bajo las aguas. De estos dos puntos, ¿cuál es el correcto? Básicamente, el término bautismo, que significa en griego baptizo, amén, significa baptizo. ¿Y esto qué quiere decir? Que significa sumergirse o lavar. Entonces, entendemos que para el bautismo es correcto que el candidato sea sumergido, amén, que sea ingresado, que bajo las aguas, que puede ser en un río, un baptisterio, en la playa. Pero como entendemos, y punto número uno es que la forma correcta es al candidato sumergiéndolo bajo las aguas, porque como decimos, el significado de bautismo es baptizo y que significa sumergirse. Ese es un punto importante y con esa parte entendemos que la forma correcta de poder bautizar al candidato es sumergiéndolo bajo las aguas. Pero hay otro punto y hay otro detalle que algunos tienen muchas dudas, que es cuál es la fórmula correcta en la cual el candidato, amén, en el candidato sea bautizado. Hay dos versículos que algunos tienen algunas dudas. Uno de ellos es Mateo 28:19, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otro versículo importante que es en Hechos 2:38, dice la palabra: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estos dos versículos es la cual algunos tienen algunas dudas en la cual es la fórmula correcta en la cual uno es bautizado, de lo cual lo vamos a desarrollar y vamos a ver cuál es la fórmula correcta. Ya vimos que la forma correcta es sumergiendo al candidato bajo las aguas. Ahora vamos a ver cuál es la fórmula correcta en la cual uno tiene que ser bautizado. Si analizamos el libro de Mateo, capítulo 28 y 19, Jesús no les dice que vayan y bauticen repitiendo, pronunciando al candidato esas palabras. Jesús, en primera instancia, Jesús, vemos que Jesús al decir que vayan y bauticen,
en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, vemos que estos términos Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, son títulos que se le da a una persona. Ahora, eh, vemos algo importante que nos dice que es el nombre, que hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acá el punto y la incógnita importante es cuál es ese nombre, cuál es el nombre que tiene que ser pronunciado o asignado para cual el candidato sea bautizado. Leemos la palabra en Lucas 24:47, dice la palabra de Jesús. Jesús les dice a sus discípulos que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vemos que Jesús no le dice que predicasen en el nombre del Padre, que predicasen en el nombre del Hijo o del Espíritu Santo. Jesús les dice a sus discípulos que se predicase en su nombre. ¿Y cuál era su nombre? Su nombre es Jesús. Pero ¿por qué se tiene que predicar en ese nombre? Porque Jesús tiene un significado muy, pero muy hermoso. Jesús significa, uno, Yahweh es salvación, o Dios es salvación. Porque recordemos que el bautismo es parte de nuestra salvación. Ahora, si leemos Hechos 2:38, Pedro les dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando Pedro le dice estas palabras a los judíos que se arrepienten y se bauticen en el nombre de Jesús, Pedro estuvo predicando del arrepentimiento en su nombre. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesús. Pedro no les dijo, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o arrepiéntense en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Porque Pedro comprendió y entendió y obedeció lo que el Señor Jesús les dijo. Entendemos en una parte importante que en Mateo 28:16, que comprende a un título muy importante que dice, cuando nosotros leemos esta parte en la Biblia, en el libro, en 28:14 dice, la gran comisión. Está titulado esta parte, este fragmento, como la gran comisión. O el versículo de Mateo 28:19 está asignado como la gran comisión. Pero entendemos que hay algo muy importante, que gran comisión significa algo muy, pero muy especial, que en términos de diccionario dice que es un encargo a alguien de una persona que le da a otra persona para que realice o para que haga algo. Es como si a una persona le entregasen una caja y para que esta caja sea entregada a otra persona, esta persona que va a recibir tiene que recibir una caja, no puede recibir una bolsa, no puede recibir otro objeto. Es importante que reciba esta caja. Es en el mismo caso del bautismo. Vemos que en Mateo 28:19, eh, por este que es la gran comisión, es un mandato. Amén, es un mandato. Y en Hechos 2:38 es el cumplimiento del mandato. Si leemos Mateo 28:19 o versículos antes, vemos que algo muy importante, que los discípulos estaban cuando Jesús les dijo estas palabras. En otras palabras, los 12 discípulos sabían de la gran comisión. Pero vemos que en Hechos 2:38, Pedro bautiza o manda a bautizar a todos los judíos en el nombre de Jesús. ¿Acaso, haciendo una comparación entre Mateo 28:19 y entre Hechos 2:38, acaso hay una gran diferencia, hay un gran detalle, o acaso Pedro se habrá equivocado en Hechos 2:38? Vemos que de ninguna manera Pedro se ha equivocado. ¿Por qué? Porque de igual manera en Hechos 2:38, antes de este versículo, dice la palabra que los 11 se pusieron de pie cuando Pedro dio su discurso. Entonces, si Pedro hubiera estado equivocado, los 11
que estaban junto con Pedro les hubieran dicho: Pedro, te estás equivocando, porque mandas a bautizar a los judíos en el nombre de Jesucristo, en vez de mandarlo a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entendemos que en estos dos versículos los discípulos estaban todos juntos. Entonces comprendemos que hay algo muy notorio, que Pedro no se equivocó cuando mandó a bautizar a los judíos en Hechos 2:38, porque hay algo muy importante que, y toda la Biblia corrobora esta parte. Por ejemplo, los samaritanos, en el capítulo 8, vemos que Felipe predica en Samaria a todos los samaritanos, dice la palabra que creyeron las cosas concernientes al reino de Dios y en el nombre de Jesucristo. Es por eso que en Hechos capítulo 8, versículo 16, dice la palabra: porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Luego vemos a los judíos en Hechos capítulo 2, versículo 38, que acabamos de leer, y a los gentiles en Cesarea, en capítulo 10, dice: vemos a Pedro bautizando en el nombre de Jesucristo a los gentiles, porque en Hechos 10:48 dice la palabra: y mandó bautizarles en el nombre de Jesucristo. Y por otro lado, a los Efesios, en capítulo 19, Pablo encuentra que algunos discípulos eran bautizados en el bautismo de Juan, que era para el arrepentimiento. Es por eso que en Hechos 19:5 dice la palabra: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces vemos y entendemos que el bautismo correcto es en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Hacemos un contraste entre Mateo y Hechos, que el libro de Mateo es la gran comisión o es el mandato, y el libro de Hechos es el cumplimiento, porque toda la Biblia y todo el libro de Hechos, ningún candidato ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo. Todos los candidatos han sido bautizados en el nombre de Jesús, y los apóstoles comprendieron estas palabras de Jesús, comprendieron y entendieron que la gran comisión era que se bautizaran en el nombre de Jesucristo, porque es importante seguir a los apóstoles. ¿Sabemos por qué? Porque en Efesios 2:20 nos dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amado hermano, no existe dos formas o dos fórmulas de bautizar. Solo existe una fórmula de bautizar, que es según Hechos 2:38, invocando el nombre de Jesucristo. Porque recordemos que hay un Señor, una fe y un bautismo. Pero acá el punto y la incógnita es: ¿por qué en el nombre de Jesucristo? Vamos a leer Hechos capítulo 4, versículo 10, se dice: porque y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en la cual podamos ser salvos. Amado hermano, entendemos desde primera instancia que la forma correcta de bautizar es sumergiendo al candidato, y la fórmula para bautizar al candidato es según Hechos 2:38, porque como hemos leído, toda la Biblia y todo el libro de Hechos respalda prácticamente a Pedro, a los discípulos y a todos los apóstoles, porque todos ellos bautizaron en el nombre de Jesucristo. En los próximos videos vamos a ver por qué en el nombre de Jesucristo. Ya hemos visto una parte, pero vamos a entrar de una manera más profunda por qué en el nombre de Jesucristo tiene que ser bautizado el candidato. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.